Dios bendiga a cada persona que pueda estar viendo este nuevo episodio de Cita con Dios Podcast. Es para mí un placer y un privilegio el poder estar con ustedes una noche más hablando sobre lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Agradezco una vez más a todos los que nos han respaldado, a todos los que han apoyado cada uno de nuestro contenido. Sé que nos han escrito por las redes sociales de cómo los testimonios que hemos estado aquí hablando han sido de bendición para cada uno de ustedes. Así que eso pues nos hace saber que lo que estamos haciendo no es en vano. Así que muchas gracias por esos comentarios que nos han dejado y por el apoyo que nos siguen dando día tras día. Y sé que están ahí pendientes, aunque a veces no estén, podamos pensar que no hay mucha gente presente, pero gracias a todas esas personas que nos escriben. Así que nada, estamos viendo el episodio número 17. Gracias al Señor. Y para este episodio tengo conmigo a José de Jesús. Él se va a estar presentando en estos momentos, pero yo no he tenido el privilegio de conocerlo por mucho tiempo, pero sí estuvimos hablando detrás de cámaras, conociendo un poco lo que Dios había hecho en su vida. Y como no me dio detalles porque quiero que mi reacción sea genuina con todos ustedes, pues estoy sumamente ansioso también por escuchar lo que Dios hizo con él. Así que nada, José, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Como ya Yaniel mencionó, mi nombre es José de Jesús. Amén. Pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Cahuita Centro. Y para mí es un honor y un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo parte de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y espero que sea de bendición y de edificación a todos los que estén oyendo este testimonio y de inspiración de que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Amén, así mismo. José, y en esa silla que está sentada se han sentado 16 jóvenes, porque hemos grabado 17 entrevistas con esta. Pero en esas entrevistas todo lo que hemos hablado ha sido inspirado por Dios. Jóvenes Amén. Han comentado lo que Dios ha hecho. Y aunque a veces hasta muchos testimonios se han parecido, todos han tenido un hilo diferente en el sentido de que ha llegado a unas personas que ha tenido que llegar. Así que estoy seguro que en esta noche no va a ser la excepción y que alguien va a ser ministrado por lo que vamos a hablar en esta noche. Amén. Y va a sentirse identificado. Así que, José, yo sé que eres un predicador del Señor, sé que Dios te está bendiciendo en el ministerio, sé que te está abriendo muchas puertas en las redes sociales. He visto cómo Dios también pues, te ha usado en el ministerio que ha depositado en tus manos y estoy sumamente contento por eso, porque aunque nosotros sepamos quién es Dios y todo, a veces en el camino se nos hace difícil pues, seguir manteniéndonos y confiando en esas promesas del Señor. Y ver que jóvenes todavía estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios es de sumo gozo. Amén. Pero José, quisiera preguntarte, ¿verdad? Ya te conocemos en esta etapa de tu vida, pero quisiera saber cómo fueron esos inicios de tu vida, desde tu ministerio, desde tu niñez, si fuiste nacido y criado en el Evangelio o cómo ha sido esta etapa de tu vida. Amén, mi hermano. Como todo predicador, y no simplemente todo predicador, sino todo hombre de Dios que ha sido rescatado por el Señor, yo creo que todos tenemos un inicio y conmigo no es la excepción. Uh-huh. Para empezar, desde el principio, me gustaría mencionar que mis bisabuelos fueron pastores. Okay. En mi familia hay aproximadamente 11 pastores, contando al que hoy en día es mi pastor. Pero okay. En ese transcurso de la vida, mis abuelos tuvieron muchos hijos y uno de ellos, mi abuelo, se apartó joven. Y por ende sus hijos no fueron encaminados en el camino del Señor, aunque siempre existía ese temor por el Señor. Ajá. Y mi mamá, Wanda, nunca le sirvió al Señor. Y aunque ella no le servía al Señor porque mi abuelo no se lo inculcó, okay. En el camino sus hermanas decidieron acercarse al Señor por ese temor que existía, por ese temor que existía de sus abuelos. Y yo fui mi tía, o sea, yo fui ese sobrino que mi tía siempre le inculcaba las cosas del Señor desde niño. Y aunque mis papás no le servían al Señor, mi tía siempre nos buscaba y nos llevaba en la guagua de la iglesia y nos llevaba a los cultos de niños. Mi recuerdo más antiguo estando en campamentos de niños, okay. En actividades de niños, participando con mis otros primos, porque no solamente era yo, mis otros primos compartiendo allí en los cultos de niños. Y aunque en el momento como niños no cogíamos las cosas en serio, ajá, porque éramos niños, exacto. Pero ella fue el instrumento, podríamos decir, el puente que Dios utilizó
para sembrar esa semilla Ok. que pues, hoy en día estamos viendo el fruto. Y siempre que tengo la oportunidad de agradecerle a mi tía por mensaje en persona, siempre lo hago. Porque aunque mis papás, tanto mi mamá como mi papá, nunca le han servido al Señor, mi tía fue ese instrumento que el Señor utilizó para yo convertirme en el hombre que soy hoy. Amén. Pero no solamente se quedó ahí, Yaniel, y todos aquellos que nos están escuchando. Fui creciendo y mientras crecía, esa semilla que sembró mi tía comenzó a germinar. Y como comenzó a germinar, ya yo quería conocer más de Dios. No solamente me quería quedar en los cultos de niños, sino que quería conocer más de Dios. Y todo eso comenzó a crecer, porque recuerdo que mi mamá, yo siendo un niño aproximadamente de 10 años, mi mamá se iba de fiesta con sus amistades y ella nos cuidaba con mi prima. Y mi prima hacía algo peculiar que no creo que toda persona que cuida a niños lo hace, que en vez de ponernos a esa edad, que lo normal es ponernos a ver películas para que pues, nos entretengamos. Sí, sí. Algún juego, algún videojuego, pero ella hacía algo que verdaderamente funcionó. Y es que nos ponía a orar de 12 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Y ¿Esa prima es hija de la tía que mencionaste? no. Okay. Esa prima mía es hermana de la que ahora mismo es mi pastor, que es hija de otra tía mía. Y ella nos ponía a orar de 12 a 6 y no nos dejaba dormir hasta que dieran las 6 de la mañana. Y ahí tuve mucha experiencia y eso fue parte de lo que el Señor utilizó para entonces yo poder adquirir ese temor de Dios. Amén. Y ese celo por la oración, ese celo por la presencia del Señor. Amén. Oye, y ya que mencionas eso, es bien interesante porque a veces nosotros pensamos que este avivamiento se provoca en la juventud solamente, o ya cuando uno está capacitado, ya cuando uno pues pensamos que uno entonces tiene la madurez y entonces decimos, pues ahora es que entonces puede tener experiencias con Dios. Pero tú nos das a entender que si a nosotros nos da con buscar a Dios aún en nuestra niñez, lo podemos encontrar y tener experiencias con Dios. Así que si hay un niño que nos está viendo en esta hora, Amén. entiende y reconoce que está sumamente a tiempo para permitir que Dios entre en tu vida y que siga trabajando en ti de manera especial. José, y entonces ya que tuviste todas estas experiencias con Dios, que gracias a tu tía, ¿verdad? Que fue como instrumento del Señor, que te fue sembrando esa semilla y que en su tiempo germinó. Pero hasta el sol de hoy, ¿siempre seguiste los caminos del Señor o hubo un momento en tu vida donde la debilidad fue más grande que tu fortaleza y tornaste tu mirada a otras cosas que te alejaron del Señor? Como todo joven que a lo mejor no entiende mucho las cosas de Dios, llegó un punto de mi vida que aunque oraba, aunque me metía con Dios, aunque me apasionaba la presencia, llegó un punto de mi vida que, como tú bien dices, la debilidad me venció. Y en vez de refugiarme en el Señor, decidí apartarme. Eso fue aproximadamente, si no me equivoco, a la edad de 15 años. Participaba de la iglesia, cogía parte en los cultos. Y esto ahora mismo nos viene a reflexionar de que muchas veces podemos ver a la juventud dentro de nuestra iglesia participando en los cultos, tal vez levantando las manos porque era lo que yo hacía. Ajá. Levantaba las manos, pero cuando llegaba en mi cuarto sentí un vacío que no lo reflejaba en el culto. Y pues entre lucha y lucha me cansé de luchar y me dejé vencer. A los 15 años me aparto de los caminos del Señor y pues decido refugiarme en los deportes y en otras cosas que los jóvenes que están en el mundo hacen. Ajá. De las cuales no siento orgullo, pero gracias y gloria por la gracia de Cristo, que aunque viví ese momento apartado del Señor, que fueron aproximadamente 3 años, la gracia y la misericordia del Señor me alcanzó nuevamente. Y, ¿sabes? Al final, esa semilla que fue sembrada,
esa semilla que fue germinando volvió a brotar. ¿Sabes? Aunque pase un momento de sequía, aunque pase un momento de desierto, esa semilla germinó. Amén. Y esto me lleva a reflexionar. No sé si a lo mejor hay una madre que está ahí escuchándonos y viéndonos, o una tía que está orando, una abuela que está orando por sus hijos y por sus nietos. Y, ¿sabes? Yo soy producto de una oración contestada. Amén. Porque aunque yo estaba apartado, aunque yo estaba separado de los caminos del Señor, la misma tía que me llevó de niño a los caminos del Señor y Dios le dio la promesa de que algo iba a hacer conmigo, era la misma que aún apartado, casi todos los días, como ella vive cerca de casa, pasaba por casa, decía: José, dale para la iglesia, Dios tiene un propósito contigo. Y yo soy producto de una oración contestada. Amén. Así que si a lo mejor tienes un nieto, un hijo, un primo o algún familiar que se apartó de los caminos del Señor, no dejes de orar. Amén. Sigue confiando, sigue creyendo en el Señor, porque yo soy producto de la oración contestada de mi tía. Y, ¿sabes? Me aparté de los caminos del Señor. Hice muchas cosas malas. O sea, hice muchas cosas malas que, como bien digo, no me siento orgulloso. Me junté con personas y hacía ciertas cosas negativas, pero la gracia me alcanzó. Amén. Y vivo totalmente agradecido porque cuando se suponía que estuviera ahora mismo en el lodo, ¿sabes? La mano de Cristo se extendió para levantarme y no solamente me levantó, sino que me restauró por completo, me quitó todos los deseos que tenía cuando estaba en el mundo, ¿sabes? Eliminó mi pasado, y en el sentido de que ya el enemigo no tiene por dónde acusarme porque la sangre de Cristo me limpió. Amén. Y me siento afortunado porque Cristo me alcanzó. O sea, me aparté de los caminos del Señor, pero la gracia del Señor me sostuvo. Amén. La gracia del Señor todavía me sigue sosteniendo. Amén. Y es que la Biblia es bien clara cuando dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y realmente somos inmerecedores de esa gracia, José, porque nosotros como jóvenes a veces permitimos tantas cosas que, como tú mencionabas, estando dentro de los caminos del Señor, a veces nos sentimos con ganas de dejarlo todo, o nosotros estamos adorando al Señor, levantamos nuestras manos, cumplimos con cada compromiso que tenemos, pero nadie conoce la situación que nosotros estamos atravesando. Y a veces nosotros decimos, simplemente si alguien pudiera tener el discernimiento de ver en la condición en la que yo me encuentro y poder moverse en el Espíritu y Dios darme alguna palabra que necesite. Y Dios en esa gracia como quiera, a veces hasta en vez de regañarnos y educarnos, simplemente nos recuerda los planes que tiene con nosotros, nos dice: tranquilo, que yo estoy contigo, tranquilo, recuerda dónde te voy a llevar. Y realmente es por eso que estamos aquí. No, y Yarniel, me viene a la mente, yo sé que es una conversación de mi testimonio, pero No, tranquilo. como predicador al fin, amén, me viene a la mente la historia del hijo pródigo, porque aunque el hijo pródigo se sentía mal en su condición, él decía: yo no merezco tener la identidad de hijo. Así O sea, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir que me haga uno de sus jornaleros. Pero la actitud del padre no era la que pensaba el hijo pródigo. Aunque el hijo pródigo venía con una mentalidad a lo mejor de que el padre estaba enojado o a lo mejor que su padre estaba molesto, la actitud del padre fue diferente. El padre lo estaba esperando y corrió a abrazarlo y a decirle: este es mi hijo que estaba muerto y ahora vive. Amén. Que estaba perdido pero ha regresado. Y yo soy testimonio de eso. Yo no me acercaba a Dios porque yo no me sentía merecedor, yo no me sentía limpio. Yo quería acercarme porque, conociendo al Señor, yo sabía que mi condición no era agradable. Yo sabía que mi condición de pecado no era la mejor, que la depresión que estaba pasando y el momento difícil, que reía frente a la gente, que hacía chistes frente a la gente, pero cuando llegaba a mi cuarto, lo que salía de mí eran lágrimas, un dolor que no podía ser llenado. Y no me acercaba a Dios porque pensaba que había defraudado a Dios a tal punto que Él no me iba a recibir. Pero Él me demostró lo contrario. Amén. Pues la Biblia nos enseña que no simplemente Dios tiene amor, sino que Dios es amor. De Él brota el amor. Amén. Y yo soy testigo de eso. Soy testimonio de que
Cristo no vino a mí para señalar mi pecado, vino para levantarme. Así O sea, por eso es que si estás lejos del Señor, o sea, la única alternativa que tú tienes es acercarte. Y Él no te rechaza. Amén. Él te llama con brazos abiertos y te dice, aunque te alejaste, sigues siendo mi hijo. Amén. Aunque te alejaste, esa identidad y esa marca todavía está ahí. Así que acércate y no tengas miedo. Amén, claro que sí. Y ya que estamos hablando sobre esta historia del hijo pródigo, hubo un momento ¿verdad? en esa historia que el hijo pródigo, dice la Biblia, que tuvo que volver en sí. Cuando él se dio cuenta que estaba ya comiendo de la comida de los cerdos, que estaba viviendo como un cerdo mismo, que ya viendo que en su casa, tenía abundancia de pan, ahora se encontraba comiendo de la comida de los cerdos, había gastado toda la herencia que le había correspondido. Y dice la Biblia que este hijo pródigo volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y miren la condición en la que yo me encuentro. Y así como ese hijo pródigo, me imagino que tú también tuviste ese momento donde tuviste que volver en sí. Pues claro, me intriga porque para comenzar y hacer el cuento largo corto, yo era deportista y todavía me gustan los deportes, me relaciono con otros deportes, pero el deporte que me apasionaba desde niño, porque mi papá, para el que sabe de los deportes, él jugó en las ligas mayores del béisbol, conocido como MLB. Y pues como papá apasionado por los deportes, pues yo nací con la bola, el bate y el guante en la mano. Y, ¿sabes? Desde niño, mi tía me inculcó las cosas del Señor, pero mi papá me inculcaba el béisbol. Y como normalmente pasa, pues esa pasión de papá se me pasó a mí. Y desde niño participé en deporte y me apasionaba. A la edad de 14 años de 14 a 15 años entro en una academia de béisbol para así seguir desarrollándome en Calle. Y en una vigilia en casa de otra tía mía, la mamá de mi pastor, Okay. Recuerdo que una hermana de la iglesia de Sidra me da una palabra. Tenía 15 años, a la misma edad que me aparté. Me da una palabra y me dice, tú quieres ser pelotero. Tu papá quiere que tú seas pelotero y tu mamá quiere que tú seas pelotero. Pero yo, el Señor, no quiero que tú seas pelotero. Yo quiero que tú seas predicador. Y yo no acepté la palabra porque me apasionaba el deporte. Mi sueño era cumplir la expectativa de mis padres. Mi sueño era el sueño de mi papá, de que yo también pudiera ser jugador de MLB. Y como me apasionaba, la pasión por el deporte fue más grande que la pasión por el ministerio. Y decidí rechazar la palabra. Cuando me aparto a los 15 años, yo recibo una lección en mi brazo derecho, en el rotador. Yo era lanzador, así que el brazo era la mejor herramienta para mí. Claro. Y yo me lesiono. Y mi mamá me comenzó a llevar a muchas terapias. Gastamos aproximadamente unos $2,000, $3,000 en terapia, Wow. terapia física. Como yo soy delgado, mi mamá pensaba que estaba muy delgado. Me llevó a un personal trainer para hacer ejercicio para poder ponerme más fuerte. Pero nada de eso funcionó. Nada de eso funcionaba. El dolor aún aumentaba. Cuando lanzaba la pelota, habían días que no podía levantar el brazo de esta manera porque me dolía bastante. Y en ese punto yo estaba frustrado. Yo lloraba al Señor a un apartado y le cuestionaba a Dios. Se me había olvidado la palabra que Él me había dado en aquella vigilia. Y en un punto de mi vida donde me sentía en depresión, y uno de los factores era ese, porque me sentía bajo presión porque no podía cumplir las expectativas de mis padres y aún las mías, porque mi sueño era jugar béisbol. Y como aquel hijo pródigo, entré en sí. Y me hicieron más de 5 exámenes y todos decían que estaba bien, pero el dolor estaba. Llegó al punto que personas cercanas comenzaron a cuestionar si era verdad el dolor o era mentira. Pero aún el dolor todavía lo tengo como testimonio. Me duele
bastante cuando hago fuerza con el brazo, pero Dios utilizó ese momento que causó dolor en mí, ese momento que causó cierta dificultad en mi vida para llamar mi atención. Entré en sí cuando en mi habitación recordé la palabra de Dios que se me había olvidado durante 3 años, que me dijo, yo quiero que tú seas mi predicador, yo no quiero que tú seas pelotero. Tú quieres ser pelotero, tu papá quiere que tú seas pelotero y tu mamá, pero yo quiero que tú seas predicador. Y ese fue el momento en que entré en sí. Yo le dije, yo tengo que volver a la casa de mi padre. El béisbol no es para mí, lo mío es ser predicador. Porque desde el vientre de mi madre Dios me seleccionó. Amén. Desde el vientre de mi madre Dios me señaló. Y hay momentos, mi amado, que vamos a pasar momentos difíciles. Hay momentos que vamos a pasar momentos duros, como pasó en mi caso. Y no digo en todas, pero en muchos de los momentos difíciles no vamos a entender. Pero esa es la herramienta y la plataforma que Dios está utilizando para llamar nuestra atención y poder encaminarnos en su voluntad. Porque Dios utilizó el dolor, Dios utilizó la frustración, Dios utilizó el momento difícil para poder llamar mi atención. Y lo más brutal es que Dios no falla. Dios captó mi atención y yo acepté el llamado que Dios me estaba haciendo desde hace tiempo, pero como estaba tan concentrado en lo que yo quería lograr, en mis sueños, que no estaba centrado en los sueños de Dios. Pero no fue hasta que abandoné mis sueños, que yo abandoné mis aspiraciones, que pude hallarle sentido a la vida y que mi sueño no era suficiente, sino el sueño de Dios. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Que a ver, Dios obra por tantos caminos misteriosos que a veces nosotros ni entendemos. Pero cómo Dios puede utilizar el dolor, cómo Dios puede, en medio de que nosotros estemos disfrutando de algo que nos apasiona, como en tu caso el deporte, que ya no pudieras quizás jugar de la misma manera en la que jugaba antes, ¿verdad? A causa de esa lesión. Y todo esto Dios irlo utilizando como ¿verdad? Ese camino que preparó para acercarte a su presencia, como que, José, recuerda que yo te llamé, recuerda que tú me conociste desde tu niñez, yo te encontré, tú tuviste experiencias conmigo en tu niñez, te alejaste de mí, pero ahora yo necesito que regreses a la casa. Y hay momentos en nuestra vida donde nos sentimos Amén. De esa manera. Y como mencionaba al principio, yo soy nacido y criado en el Evangelio, nunca me he apartado de los caminos del Señor, pero sí he tenido mis momentos donde he estado muy confuso, donde le he preguntado al Señor, Señor, ¿realmente es en vano lo que estoy haciendo? ¿Realmente vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Realmente será en vano lo que estoy haciendo? Señor, ¿de verdad tú estarás conmigo? ¿De verdad lo que tú me has prometido, tú lo vas a cumplir? Y todas estas dudas llegaban a mi vida y tuve que reconocer que cuando Dios es quien llama, Dios se va a encargar de poner todo en su sitio. ¿Sí? Y de que hay momentos en nuestra vida donde Dios permite situaciones, pero no es para que nosotros nos apartemos. Y no es para que nosotros esas situaciones las utilice para alejarnos de su presencia. Al revés, todo lo contrario. Para que por medio de esas situaciones nosotros podamos entender que hay un plan detrás. Y que Dios está todavía llamándonos y que nos quiere hacer entender solamente que tenemos que ser probados para entonces nosotros poder dar esa mejor versión de nosotros mismos. Y hablando de eso, ya que entonces vuelves a los caminos del Señor, ¿verdad? Luego Amén. De todo esto, ¿cómo sientes que ha sido tu vida desde ese momento en adelante? ¿Sientes que estabas con las mismas fuerzas que estuviste antes de apartarte o sientes que Dios te levantó con fuerzas nuevas? Realmente me siento restaurado. ¿Sabes? Cuando regresé ahora al Señor me di cuenta que no había conocido nada del Señor. Que apenas había visto un poco del Señor. Porque realmente, como bien decía, Dios utiliza los momentos duros. ¿Sabes? Yo me sentía como Job. Ahora me siento como Job. ¿Sabes? Job decía, de oídas hasta había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Sabes? Dios utilizó el momento difícil, el momento de prueba, para que ya no Job conociera a Dios de oídas, de lo que había escuchado, así de lo que le habían transmitido sus padres, de lo que otros le habían contado, sino que Dios quería que Job tuviera su propia experiencia. Amén. Y fue ese momento duro que que Dios utilizó, para que Job conociera a Dios
de vista, viera a Dios. Y lo mismo pasó conmigo. Ahora yo me siento como Job. Yo no había conocido nada del Señor. Y no fue hasta que pasé ese momento de prueba, ese momento difícil que me aparté del Señor, que ahora puedo decir que he conocido al Señor. Amén. Verdaderamente he conocido al Señor y yo sé que todavía falta conocer al Señor. Claro. Y, ¿sabes? Me llama la atención la pregunta porque recuerdo aproximadamente, ya voy para 4 años reconciliado. Aproximadamente hace 2 años atrás, yo estaba en la sala de mi casa, de casa de mami, y yo estaba orando. Y mientras oraba, el Espíritu Santo hizo que yo pronunciara unas palabras que es difícil de entender porque yo no las pensé. Okay. Salieron de mi boca involuntariamente. Y yo le dije al Señor, si yo te hubiera conocido, yo no me hubiera apartado de tus caminos. Y yo me sorprendo por esas palabras que pronuncié, pero no las pensé. No pensé decirlas, pero las dije. Y ahí mismo le pregunto al Espíritu Santo, ¿sabes qué quieres decir con eso? Y el Señor me dijo, porque el que me conoce verdaderamente no se aparta de mis caminos. Y me comenzó el Espíritu Santo a citar la palabra y me decía, porque el que pone la mano en el arado no retorna su mirada hacia atrás. ¿Sabes? Pablo, cuando conoció a Dios, pasó por momentos duros, pasó por la cárcel, pasó por persecución, pero nunca se apartó. ¿Sabes? Cuando una persona se aparta del Señor es porque todavía no ha recibido un verdadero encuentro. Así mismo. Y aunque yo conocí al Señor de cierta manera, porque mi tía me lo inculcó, porque mi prima me lo enseñó, porque escuchaba al pastor predicando en la iglesia, no había tenido un verdadero encuentro. Pero no fue hasta que recibí el verdadero encuentro con Cristo a la edad de 18 años que yo mismo me di cuenta que podía pasar lo que fuera, pero yo nunca me iba a apartar porque ese encuentro me marcó. Así mismo. Y ya que mencionas eso, José, una pregunta que he tenido recientemente y que me la he hecho muchas veces es por qué los jóvenes, luego, ejemplo, de ir a campamentos, de estar envueltos en la presencia de Dios, de estar en vigilias, de compartir con los jóvenes en los cultos, ¿por qué de la noche a la mañana nosotros los vemos adorando a Dios y pasa el tiempo y se alejan de los caminos del Señor y se apartan? Entonces uno pregunta, si ayer yo lo estaba viendo en el altar predicando y hoy lo estoy viendo apartado, ¿qué pasó realmente? Y es que me pone a pensar en la historia de Elías, porque Elías conocía a Dios en muchas maneras. Elías vio el respaldo de Dios tremendamente. Inclusive, en medio de todo este camino, Elías comenzó a dudar de Dios, comenzó a cuestionarse muchas cosas y hasta le dijo a Dios que le quitara la vida en un momento dado porque estaba siendo perseguido. Luego de ver a Dios manifestado en gran manera y de haber tenido ese respaldo, ahora Elías no sabe qué hacer con su vida. Y no fue hasta que Elías se entra en la cueva y Dios se le aparece como un terremoto, como un viento recio, como fuego. Pero la Biblia dice que no fue hasta en el silbido apacible donde Elías pudo experimentar la voz de Dios, donde Elías pudo reconocer que era Dios realmente. Y es que mi pensar es que la juventud en este tiempo está mal acostumbrada a pensar que Dios es simplemente fuego, pensar que Dios es simplemente llego a la iglesia, brinco, corro, me envuelvo en lo que pienso que es la presencia de Dios. Pero entonces, ¿dónde están esas herramientas que necesitan los jóvenes para cuando llegue el momento de la lucha, de las tentaciones, de las pruebas, poder vencer por la palabra de Dios? Y yo entiendo que uno de los problemas principales es que no están teniendo una experiencia real con el Espíritu Santo. No, y yo creo que esto es un problema y una situación que está pasando en nuestro tiempo, especialmente la juventud de hoy en día es una juventud emocional. ¿Sabes? Viven de campamento en campamento, de culto en culto, espera que llegue el próximo domingo. Y el problema consiste en que están de actividades en actividades, pero no hay una relación íntima en el lugar secreto. Porque el evangelio no gira en torno a danzar. Yo soy pentecostal hasta la médula. Yo creo en la santidad completa, integral. Amén. Cuerpo, alma y espíritu. Pero yo creo en hablar en lengua, yo creo en danzar, yo creo en la doctrina del Espíritu Santo. Yo creo que los dones están manifestados todavía, pero el evangelio no gira en torno a yo correr y danzar. Correcto.
el evangelio gira en torno a un verdadero encuentro con Cristo. Así mismo. Porque cuando se apaguen los micrófonos, cuando se apaguen las luces y estés en tu cuarto, el enemigo susurrándote en tu oído, ahí no va a haber fuego para danzar. Ahí no va a haber el pastor con el micrófono hablando en lengua. Lo que nos va a sostener en medio de los momentos difíciles es nuestra relación con Dios. Es tener un encuentro, es procurar un encuentro, procurar una llenura constante del Espíritu Santo. Esto no se puede quedar en el domingo pasado y volver al otro domingo. Esto tiene que continuar en nuestra vida diaria. O sea, esto tiene que continuar, nosotros esforzarnos a orar, a buscar a Dios en agradecimiento. O sea, yo no puedo depender de que llegue el próximo campamento para yo encenderme en el fuego. Yo no puedo esperar a que llegue el próximo culto para encenderme. O sea, yo me enciendo en mi habitación. Algo dice la Biblia claramente, en el libro de Levítico, que los sacerdotes tenían una asignación y era mantener la llama del altar encendida. ¿Y cómo se hacía? Echándole leña al fuego todos los días. O sea, todos los días nosotros tenemos que cultivar una relación con el Espíritu Santo. Por eso es que estamos viendo mucha juventud que son movibles. ¿Sabes? Mucha juventud que son como la ola de la mar, vienen y van. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa así? Como tú decías, si en el culto pasado el hombre estaba en el fuego, estaba manifestando una gloria terrible. ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque están viviendo de solamente una experiencia, de la experiencia del culto, y no están viviendo un encuentro. ¿Sabes? Las experiencias se van a acabar. La Biblia dice que las lenguas cesarán, ¿sabes? Que las profecías se acabarán. Pero ¿quiénes son aquellos que permanecen para siempre? Aquellos que se encuentran verdaderamente con Cristo, que no dependen del micrófono, porque con el micrófono cualquiera siente fuego, sino que dependen del encuentro. Exacto, ni de estar rodeado de amistades, porque a veces, ejemplo, vamos a cultos rodeados de amistades que nos siguen influenciando a ese mover, pero cuando nosotros nos encontramos solos, yo creo que ahí es donde se prueba el verdadero adorador. Así mismo es, en la soledad. Así mismo. José, y ¿verdad? Gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te rescató, ¿verdad? De este momento donde alejaste tu mirada del Señor. Gloria a Dios porque pudiste volver en sí como este hijo pródigo. Pero entiendo que ahora tienes un ministerio como predicador, ¿verdad? Para la gloria del Señor, donde Dios te está usando tremendamente. Y yo sé que hay muchos jóvenes que nos ven que tienen también o están empezando con este ministerio de predicar la palabra del Señor. Pero quisiera que tú nos dieras un consejo. Como joven cristiano, llegan momentos difíciles en nuestra vida, como hemos hablado en todo este episodio. Pero, ¿cuál sería ese consejo que tú le pudieras dar a un joven que quizás está atravesando por una situación similar a la tuya? Que quizás está predicando en estos momentos, pero lo que está viviendo predicando no es lo que está sintiendo realmente. ¿Qué consejo tú crees que le pudieras dar? Pues mira, mi amado, yo me he sentido de esa manera muchas veces. Llevo casi 4 años en Reconciliado, pero predicando, llevo 3 años predicando y 2 años saliendo constantemente todos los meses, y me he sentido muchas veces de esa manera. A veces llego a los compromisos, Dios me usa poderosamente, pero no me siento bien. Y no es porque no ore, no es porque no ayune, sino que siento ese sentimiento. Y lo que me ha ayudado es reconocer que nosotros somos barro. Reconocer que si tenemos la posición no es porque yo lo merezca, no es porque yo me la gané, no es porque yo soy fuerte, no es porque yo tenga la fortaleza, sino porque su gracia me ha sostenido. Amén. El apóstol Pablo, que podremos decir que después de Jesús ha sido el mayor predicador de toda la historia, tanto así que aún sus cartas después de casi 2000 años todavía nos inspiran. Todavía nosotros los predicadores la utilizamos para exponer un mensaje, ya que fue inspirado por el Espíritu Santo. Pablo, el predicador de los gentiles, el apóstol más grande entre todos, se sintió débil. Le pidió al Señor
que le quitara el aguijón 3 veces y el Señor le dijo una cosa: bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. En este tiempo que llevo predicando, he reconocido que su gracia es suficiente. Que si en algo me glorío, como decía Pablo, es en la cruz. O sea, yo soy débil. Todos nosotros somos débiles. Pero el único que nos puede fortalecer en medio de la debilidad, se llama Cristo. Amén. O sea, es simplemente reconocer que nosotros no somos nada, que somos simplemente polvo. Que el que nos hace funcionar dentro del ministerio no es la oración, es la gracia del Espíritu Santo. Porque yo no oro para que Dios me use. Yo oro porque yo quiero intimar con Dios. Amén. Dios me usa por gracia. Los dones hablan de Él. Dios me usa porque hay una necesidad. Pero yo oro y yo busco a Dios y yo ayuno constantemente y yo leo la palabra constantemente porque amo a Dios. Porque entiendo que Él me salvó. Por amor lo hago. Pero, Yaniel, es entender. O sea, tú como joven que has vivido constantemente en el Evangelio desde tu niñez, es entender y comprender que su gracia es suficiente, que podemos pasar por debilidades, ninguno estamos exentos. O sea, no te sientas mal por tus debilidades, las vas a seguir pasando, vas a seguir sufriendo debilidades, pero entiende que su gracia es suficiente. Amén, amén. Y yo sé que muchos jóvenes que se sienten así, yo he tenido momentos en los que yo me he bajado del altar de predicar y me he arrodillado y yo le he dicho: Señor, no sé cómo lo hice, porque realmente no tenía fuerzas para pararme aquí. Y es como tú decías, no es porque no esté orando, no es porque no esté haciendo la parte que me corresponde, pero realmente somos humanos y tenemos esos momentos de debilidad. Y me viene a la mente, perdona que te interrumpe, Tranquilo. que pasó hace poco, porque a veces uno está enfocado en el ministerio, la agenda está un poco cargada, más el trabajo, más las otras cositas que uno a lo mejor pueda tener. Llegué a predicar a un lugar y de camino yo le decía a Naomi: no tengo ganas de predicar hoy, me siento cansado. Se lo dije como 10 veces: no tengo ganas de predicar, me siento cansado, no siento la fuerza. Y de camino a predicar, cuando el pastor me sube al altar, arrodillado, la voz del Espíritu me dice: es que esto es por gracia. O sea, no desistas de tu ministerio. Esto es por gracia. O sea, tú funcionas por la gracia. Y volvemos a lo mismo. Es su gracia. O sea, nos vamos a sentir débiles. Vamos muchas veces a no desear seguir predicando. Lo mismo pasó con Jeremías. Él sentía el fuego que le decía, en pocas palabras, en el buen puertorriqueño: no tires los guantes, no tires la toalla, no sueltes tu ministerio. O sea, siempre que nos sintamos así, o sea, si algo tenemos en común es que el Espíritu vuelve a decirnos: sigue hacia adelante, así sigue haciéndonos. Y eso me fortalece. O sea, y tampoco eso es licencia para yo dejar de orar. No, porque no me siento tal vez con la misma fuerza, pero funciono, ¿no? Exacto. O sea, no es licencia para eso. Yo tengo que seguir preparándome. Yo tengo que seguir buscando a Dios. Yo tengo que seguir orando. Van a haber momentos que tal vez no está al 100, a lo mejor estoy al 50, pero porque funcione al 50 no se refiere a que me voy a quedar en el 50. Yo tengo que buscar el 100. No porque yo funcione tal vez a 30% porque su gracia me hace funcionar, yo voy a dejar de orar, sino que yo tengo que constantemente mantener esa llama encendida. Amén. Definitivamente, José, y de verdad estamos muy agradecidos con Dios por lo que hizo en tu vida. Sé que Dios va a seguir abriendo puertas y que apenas estás viendo el comienzo de lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Porque son pocos los jóvenes que en este siglo se han mantenido creyendo en una palabra verdadera, predicando en una palabra que realmente transforma, y eso vale mucho, sobre todo en las manos del Señor. Así que vamos a estar orando mucho por ti, Amén, por tu ministerio, por lo que Dios va a seguir haciendo en tu vida. Y sé que Dios va a seguir encargándose de poner todo en su sitio. Amén. El tiempo ha avanzado, José, y yo me he disfrutado esta entrevista un montón. Amén. Así que gracias por haber estado conmigo en esta hora hablando sobre tu testimonio y contándonos para nosotros podernos dejar llevar
y entender que ese mismo Dios que te hizo volver en sí y reconocer que tenías que volver a la casa de tu padre, pues todavía ese mismo Dios está llamando a una juventud que necesita volver en sí y reconocer que ahora mismo está comiendo las algarrobas de los cerdos mientras pudiera estar viviendo en la casa de su padre cómodamente y sirviendo para él. Así que, José, yo quisiera que me dieras el privilegio de despedirnos en una oración. Amén. Para entonces cerrar este episodio número 17 y entregarle todas las manos al Señor. Amén. Y para terminar, gracias por la oportunidad. Para mí, como dije en el principio, es un honor poder testificar. Yo no suelo contar mi testimonio, casi nunca he contado mi testimonio porque me gusta exponer la palabra. Amén. Pero me siento honrado por la oportunidad de poder testificar un poco de las muchas grandezas que Dios ha hecho en mi vida. Y nada, le insto a mantenerse orando, le insto a seguir buscando al Señor. Y más que todo, si estás alejado, acércate. En la casa de papá hay abundancia de pan. ¿Por qué mantenernos con hambre si en casa de papá hay abundancia de alimento? Amén. Así que vamos a orar. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Dios de gloria, Señor. Dios de poder. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos permites de poder hablar nuevamente de ti. Sí, Señor. De poder hablar nuevamente de tu poder transformador. Padre amado, hablar nuevamente de que tu sangre todavía tiene poder y siempre tendrá poder. Amén. De que la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario todavía está activamente trabajando a favor, Señor, de aquellos que necesitan de ti. Gracias, Dios. Yo te pido, Padre amado, que esta entrevista o que este podcast, Padre amado, pueda servir para que otros se puedan acercar a ti. Que esto sea de instrumento para que otros te puedan conocer a ti, Padre amado. Yo te pido que tú edifiques a tu pueblo, que tú edifiques al cuerpo de Cristo, Padre amado. Y que esta iniciativa que primeramente nació en tu corazón, que se lo transmitiste a nuestro hermano Yacniel, Padre amado, pueda seguir en el curso que tú has determinado desde la eternidad. Que cada día que pase, Padre amado, ellos puedan alcanzar más vidas, Padre amado. Sí, y que al final podamos testificar de que valió la pena. De que valió la pena obedecerte. De que valió la pena seguir tu voluntad. Yo te pido que tú bendigas a mi hermano Yacniel, Padre amado. Y tú continúes poniendo ideas innovadoras para seguir llevando este proyecto a un nuevo nivel. Amén. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Así que si llegaste hasta aquí, estás viendo el episodio número 17 y si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas para que de esa manera pues puedas seguir apoyando nuestro contenido. Y recuerda que aparecemos en todas las redes sociales como Cita con Dios Podcast. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta el episodio número 18.